Muy buenos días. Yo soy el profe Silvio Piñango. Estamos en graduate.cl y hoy vamos a hablar acerca de las teorías asociadas a la evolución. Aristóteles decía que el ser real se podía dividir en categorías: sustancia, cantidad, cualidad, acción, pasión, relación, posición, hábito, lugar y tiempo. Pero, señor Darwin, en realidad descendemos de los monos. Los griegos fueron quienes se plantearon por primera vez la pregunta acerca de cómo evolucionaba la vida. Aristóteles fue el primero en plantearse esta idea. Como decíamos, las cualidades que definen la materia son sustancia, cantidad, cualidad, acción, pasión, relación, posición, hábito, lugar y tiempo. La categoría principal es la sustancia. Las otras categorías son circunstanciales y le dan carácter y cualidad a la sustancia. Son circunstanciales. La sustancia se define en la forma y la materia. La forma es la esencia del ser, mientras que la materia es su apariencia. Entre las teorías que explican la evolución y la aparición de la vida tenemos el creacionismo. El creacionismo clásico postula la existencia de un ser creador de todo lo existente y la inmutabilidad de los seres vivos. Es decir, Dios creó la vida y ésta permanece tal cual como fue creada. Esta teoría se basa también en otra que se llama fijismo. Pertenece al creacionismo clásico. Postula que las especies son inmutables en el tiempo. Considera además que animales, humanos y plantas siempre fueron de la misma forma y siempre serán de la misma manera. Los defensores de estas teorías, entre otros científicos, fueron Carl von Linneo, Cuvier, mientras que dicha teoría tuvo como detractores a Buffon, a Jean-Baptiste Monnet y a otros que veremos después. Para Carlos Linneo, las especies identificadas constituían grupos de seres bien diferenciados y sin ninguna relación de procedencia. El criterio de parentesco, como hemos indicado, era meramente morfológico, es decir, de forma. Esta perspectiva llamada fijista consideraba que cada una de las especies estaba creada tal y como era. Sus individuos no experimentaban cambios a lo largo del tiempo. Cuvier decía que las formas de vida del pasado eran diferentes a las actuales, que se trataba de formas sin conexión con las actuales, formas extintas en los diferentes cataclismos geológicos que había sufrido la Tierra. Jean-Baptiste Monnet reconoce el cambio en las especies y lo explica mediante dos fuerzas que combinadas son las causantes del árbol evolutivo. Por un lado, la naturaleza siempre tiende hacia el aumento de la complejidad. Por otro lado, la acomodación de los organismos al medio externo y la herencia de tales adaptaciones a sus descendientes. Georges-Louis Leclerc, conde de Buffon, sostenía que los cambios que ocurren en los seres vivos se deben a la acción de factores externos. A esta teoría la llamó teoría de las transformaciones infinitas y establece que los cambios de los seres vivos se deben al tiempo, al medio físico y a la forma de nutrición, también a la domesticación, aunque acarició la idea evolucionista. Fue Jean-Baptiste Lamarck quien estableció un cambio en estas ideas. Él propuso que la vida evolucionaba por tanteos y sucesivamente, que a medida que los individuos de especies cambian de situación, de clima, de manera de ser o de hábito, reciben por ello las influencias
que cambian poco a poco la consistencia y las proporciones de sus partes, de su forma, sus facultades y hasta de su misma organización. Lamarck defendió que las formas de vida actuales eran las descendientes de otras formas diferentes que existieron en el pasado. Y he ahí la diferencia entre lo que antes se había aplicado. Lamarck formuló que los cambios serían imperceptibles, que precisamente esa característica de la evolución era la que hacía que desde nuestra perspectiva del tiempo no nos fuera posible apreciar tal evolución. Lamarck formuló que los seres vivos evolucionan adaptándose a las condiciones, circunstancias y ambientes en los que se desarrollan, y la diversidad de situaciones a la que pueden estar sometidos habría propiciado la gran diversidad de formas de vida actuales. Darwin definió la evolución como descendencia con modificaciones. Esto suponía un avance a las ideas de Lamarck. La idea de que las especies cambian a lo largo del tiempo da origen a nuevas especies y comparten un ancestro común. El mecanismo de Darwin propuso para la evolución es la selección natural. Los postulados que defiende Darwin en su teoría son los siguientes. Los rasgos a menudo son heredables en los seres vivos. Muchas características son hereditarias o pasan de padres a hijos. Darwin sabía que esto sucedía, si bien no sabía que los rasgos se heredaban mediante genes. Se produce más descendencia de la que puede sobrevivir. Los organismos son capaces de generar más descendientes de los que su medio ambiente puede soportar, por lo que existe una competencia por los recursos limitados en cada generación. La descendencia varía en sus rasgos heredables. La descendencia en cualquier generación tendrá rasgos ligeramente distintos entre sí. Hablamos del color, tamaño, forma, etc. Y muchas de estas características serán heredables. La selección natural propuesta por Darwin dice que la selección natural no favorece rasgos que sean intrínsecamente superiores de alguna materia, sino los que sean beneficiosos. Esto es, que le ayuden a un organismo a sobrevivir y reproducirse de forma más efectiva que sus pares, en un ambiente específico, por supuesto. Los rasgos que son útiles en un entorno pueden incluso ser perjudiciales en otros. La selección natural actúa sobre una variación heredable que ya existe. Para que la selección natural actúe sobre una característica, ya debe haber variedad en ese mismo rasgo. Adicionalmente, las diferencias deben ser heredables. Tienen que estar determinadas por los genes del organismo. La variación heredable proviene de mutaciones al azar. La fuente original de las nuevas variantes de genes que producen rasgos heredables nuevos, como los colores del pelaje, es la mutación aleatoria, es decir, cambios en la secuencia del ADN. Las mutaciones aleatorias que pasan a la descendencia por lo general se producen en la línea germinal o los óvulos y espermatozoides de los organismos. La reproducción sexual mezcla y combina las variantes génicas para producir más variedad. Demos un paso atrás y consideremos cómo encaja la selección natural en la visión de Darwin sobre la evolución, en lo que todos los seres vivos comparten un ancestro común y descienden de él en un enorme árbol ramificado. ¿Qué sucede en cada uno de esos puntos de ramificación? Bueno, al estudiar los pinzones de la isla de Galápagos, Darwin se dio cuenta que los grupos en una sola población pueden aislarse unos de otros por barreras geográficas, como lo sería un océano que rodea a unas islas, o por algún otro mecanismo. Una vez aislados, los grupos ya no pudieron aparearse entre ellos y permanecieron expuestos a entornos distintos. En cada ambiente, la selección natural favoreció diferentes rasgos
y otras fuerzas evolutivas como la deriva génica también pudieron operar separadamente sobre los grupos. Las diferencias en los rasgos heredables se acumulan en los grupos a lo largo de muchas generaciones, al grado de ser considerados como especies separadas. Con base en varias pruebas, los científicos creen que en este tipo de procesos se ha repetido muchísimas veces a lo largo de la historia de la Tierra. La evolución por selección natural y otros mecanismos es la base de la increíble diversidad de formas de vida actuales. Y la acción de la selección natural puede explicar la adaptación que existe entre los organismos modernos y su medio ambiente. En un medio donde los recursos son limitados y hay una gran cantidad de individuos, los recursos tienden en algún momento a ser limitados. Y cuando hablamos de recursos, hablamos de escasez de alimentos, poco espacio para habitar, pocas parejas sexuales para reproducirse y garantizar la sucesión. Esto genera una lucha por la supervivencia. Es aquí donde actúa la selección natural. Solo sobreviven los individuos que presentan características que los ponen por encima del resto, fortalezas que los ayudan a adaptarse y prosperar. De esta forma, van a prevalecer los individuos que tienen características que los ayudan a permanecer y que de esta forma van a generar descendencia. La teoría evolucionista de Darwin tuvo que enfrentarse con numerosos problemas científicos, en especial la inexistencia en su época de restos paleontológicos suficientes para justificar los cambios y transiciones entre especies, la falta de pruebas concluyentes sobre el proceso de selección natural, la no heredabilidad de los caracteres que adquirían los individuos a lo largo de su vida. Es decir, esas variaciones no se presentaban en la siguiente generación. La juventud de la Tierra, que también impedía demostrar el largo proceso evolutivo. Según los cálculos de Lord Kelvin, que luego se mostraron incorrectos, la Tierra era relativamente joven. La justificación de la aparición de órganos tan complejos como los ojos para su teoría no tenía una explicación. Hacia finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, la teoría de la selección natural presentaba características que la definían y que la potenciaban. Entre estas características podemos conseguir la variabilidad y la potencialidad de los caracteres. Se decía que la existencia de una gran variación entre los individuos que pertenecían a una misma especie garantizaba que una de esas características o varias podían preservarse y trascender en el tiempo. La cantidad de descendencia era otra característica que ayudaba al proceso de selección natural. Si los individuos tenían muchos hijos o mucha descendencia, esto garantizaba que esas características que se manifestaban en esta familia podían preservar, mantenerse en el tiempo. La transmisión de los caracteres indicaba que estos tenían una cierta fortaleza y que podían mantenerse a lo largo de generación. Es decir, el hijo hereda las características del padre y éste, a su vez, de su propio padre. La lucha por la existencia también garantizaba la efectividad del proceso de selección natural. Además de todos estos, factores ambientales podían ayudar a dicho proceso. La teoría de la evolución presentaba fallas que no podían ser corregidas o que atentaban contra la misma. Estas eran
las pruebas concluyentes acerca de la selección natural, no se observaba la heredabilidad de los caracteres adquiridos, aún no se habían hallado restos paleontológicos y según los cálculos de la época la Tierra era muy joven. Hacia finales del siglo XIX y comienzos del XX se retomaron las distintas teorías que ya se habían estudiado y en el marco de los nuevos descubrimientos en el área de la genética, se actualizaron y modernizaron para que surgieran las nuevas teorías que en la actualidad intentan describir la evolución de las especies. La primera de ellas es el neodarwinismo, mejor conocida como la teoría sintética de la evolución. Esta teoría fue defendida o es defendida por científicos como Dosansky, Meyer y Simpson. Según esta teoría, la evolución a gran escala es un fruto gradual de la evolución individual. Para esta teoría, el sujeto de la evolución es el individuo. La teoría sintética renovada, defendida por Lewontin, Gould y muchos otros autores, da más importancia al azar y sustentan un modelo discontinuista y saltacionista de la evolución. En periodos de cambio evolutivo aparecen multitud de nuevas especies, la mayoría de las cuales desaparecen luego. La variación genética de las poblaciones surge por azar mediante la mutación. Ahora se considera que esta es causada por errores en la replicación del ADN y la recombinación de los factores heredados. La teoría sintética o neodarwinismo se basa en los siguientes principios. Los caracteres adquiridos no se heredan. Al igual que Darwin, niegan lo que afirmaba Lamarck. Las variaciones genéticas que existen entre individuos se deben a las mutaciones y a la combinación aleatoria de genes en la reproducción sexual. La selección natural actúa sobre los individuos de una población, haciendo que la población evolucione adaptándose a las condiciones ambientales. La evolución de una población es un proceso gradual en el que se van acumulando las pequeñas variaciones que se producen en el ADN de los individuos de una población. Los individuos de una nueva especie no se podrán reproducir con los individuos de la especie original. En el neolamarquismo se explica la evolución solo como resultado de procesos fisiológicos. Se niega el papel creador de la selección natural. Se admite la adecuación originaria de los organismos. La herencia de los caracteres adquiridos es la base de la evolución. Sus defensores cuentan, entre otros, a Winterberg y Grace. Existen otras teorías como la teoría neutralista, el organicismo de Bandel y la teoría del equilibrio puntuado. En la actualidad aún existe controversia entre los seguidores de las distintas teorías y puede que en el futuro surjan otras explicaciones. Sin embargo, la del neodarwinismo es actualmente la teoría que cuenta con mejor base científica y, por supuesto, con más seguidores. Entonces, señor Darwin, ¿descendemos de los monos? En realidad, podemos decir que descendemos todos de un ancestro común que vivió hace miles de años. Esto quiere decir que los monos no son nuestros abuelos, sino que son nuestros primos cercanos. Yo soy el profe Silvio Piñango y hoy estuvimos hablando de las teorías que explican la evolución de los seres vivos. Esto es graduate.cl. Gracias por escucharnos y nos vemos la próxima vez.